La palabra de Dios en este día, queridos hermanos, nos está presentando un gran desafío. Y ese desafío es entender esta dinámica de vivir el reino de los cielos. ¿Y por qué es un gran desafío? Porque la palabra de Dios nos está queriendo proyectar este tema de vivir el reino de los cielos a partir de algo muy pequeño, como un grano de mostaza. Pero antes, querido hermano, antes de entrar a desarrollar qué es el reino de los cielos o vivir el reino de los cielos, es importante tener claro cuánta intención yo tengo desde aquí, desde lo profundo de mi ser, vivir ese reino de los cielos. Yo les pregunto entonces a cada uno de ustedes en este día, ¿usted, querido hermano, quiere vivir el reino de los cielos, sí o no? Sí. Más o menos. Parece que no han desayunado, están en ayuno. ¿Usted quiere vivir el reino de los cielos, sí o no? Sí. ¿Ah? Pero no se enoje, ¿no? Ya alguno me mira feo. Querido hermano, ¿por qué les digo esto? Mire cómo hoy San Pablo en esta segunda carta a los Corintios expresa este deseo de vivir el reino de los cielos. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Mire la afirmación que hace San Pablo en este día. Esa afirmación de ese deseo profundo de ya estar viviendo con mayor profundidad el reino de los cielos. Hay un deseo constante de vivir el reino de los cielos. A tal punto que dice que el mismo cuerpo para él lo siente como que fuera una cárcel, un exilio para estar a profundidad en esa presencia. ¿Y por qué esto es importante, querido hermano? Porque si no hay ese deseo profundo de querer vivir el reino de los cielos, no vamos a poder comprender qué es el reino de los cielos o estar en ese reino de los cielos. Es por eso que es esencial partir por esa pregunta, por esa premisa. ¿En verdad yo deseo vivir desde ahora ya en el reino de los cielos? ¿O solamente quiero vivir en el reino de los cielos cuando muera? Cuando parta de este mundo hacia la presencia de Dios. Sabemos muy bien, querido hermano, que vivir en la presencia de Dios no solamente es para cuando muramos, sino todos los días de nuestra vida. Pero una cosa es lo que podemos decir nosotros verbalmente y otra cosa es lo que nosotros podemos expresar con nuestras acciones de cómo vivimos en esta vida. Y lamentablemente, querido hermano, cada vez más se pierde este deseo de vivir el reino de los cielos. Y ya vamos a ver por qué. Se pierde, querido hermano, porque el ser humano ha perdido ese deseo profundo de estar en esa comunión con el Señor. Queremos una comunicación ahí a media fuerza, ¿no? O una comunicación que yo digo muchas veces de emergencia. Así como puede existir en algunos edificios, de cuando hay un incendio y un botón de emergencia para apagar el fueguito, unos extintores. Vivimos la fe de esa manera, para emergencias. Y cuando se tiene la situación difícil, aquí está mi botiquín espiritual de emergencia para aplacar esa situación, pero de ahí tenemos un comportamiento muy lejos del Señor. Y esa es la preocupación que tiene San Pablo en esta comunidad. Va a seguir diciendo San Pablo, si nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo. Nuestro único deseo es agradarle. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal. Y cada uno va a recibir según sus obras buenas o sus obras malas. Y esto es más interesante. Porque va a decir que vamos a recibir según nuestras obras buenas o malas durante su vida mortal. Es decir, ahora. Qué bueno
querido hermano, es bueno que nosotros podamos entrar en esa comunión con el Señor, de desear constantemente vivir el reino de los cielos. Pero bajo este pensamiento, vivir ese reino de los cielos implica hacer lo que le agrada al Señor, sabiendo que nuestras acciones las vamos a pagar en esta vida mortal. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras acciones las vamos a pagar allá, no en el juicio final solamente. No. El Señor ya nos está diciendo aquí en su palabra, esas obras buenas o malas que tú haces, vas a pagar en esta vida mortal. Ahora nuestra pregunta que también nos podemos hacer ahora es, ¿cómo estamos obrando cotidianamente? Y aquí está lo que yo digo, se va uniendo, se va entrelazando, va haciendo esa sinergia. Porque para llegar a hacer esas obras buenas, vuelvo y repito, es tener claro ese deseo de vivir el reino de los cielos. Y tener claro, querido hermano, vivir ese reino de los cielos es reconocer, yo digo, 2 puntos. Primer punto, es reconocer que vivir ese reino de los cielos depende de la gracia del Señor. Depende de la gracia del Señor. ¿Y por qué? Porque aquí el profeta Ezequiel va a decir, yo tomaré, el Señor dice así, yo tomaré, yo plantaré y yo haré producir fruto y convertiré este árbol en un árbol frondoso. ¿Qué nos está diciendo el profeta Ezequiel? Que la iniciativa de vivir el reino de los cielos parte por el Señor. ¿Y por qué esto es importante, querido hermano? Porque el Señor sabe que hay tentaciones muy profundas en el ser humano y entre esas está la soberbia. Y de la soberbia está también el creerme autosuficiente. Que yo puedo resolver todas las cosas de esta vida y no necesito a nadie ni a nada. Esa tentación es la que vivimos constantemente, querido hermano. Porque no estamos y caemos profundamente en ella porque no estamos reconociendo que el Señor es el que pone la primera iniciativa, pone la semilla. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esa tentación en muchas cosas, querido hermano? ¿Cuántas veces yo no he escuchado dentro, por ejemplo, de la vida matrimonial que cuando hay un problema, el esposo decide asumir solo el problema? No, yo como cabeza de hogar lo voy a asumir solo. Mejor no le digo a mi esposa, yo solito lo voy a asumir, yo soy la cabeza de hogar. Ahí sí asumimos la Biblia, ¿no? La Biblia dice que yo soy cabeza de hogar y queremos hacerlo todo solo. Y después, ¿cómo terminamos? Amargado, fundido, frustrado, lleno de ira. Y después comienzan los reclamos, ¿no? Nadie me ayuda en esta casa. ¿Y cómo querés que te ayuden si nunca la pedís de verdad, con humildad y de la mano del Señor? También pasa del otro lado, como hijos también, como esposa también. No, yo no le voy a contar a mi esposo esto, yo voy a asumir sola. Los hijos también, tengo este problema, ¿para qué les voy a contar a mis padres? No voy a contar nada, yo voy a asumir solo. Y ahí nos va entrando la soberbia, querido hermano. La autosuficiencia. De creer que yo con mis propias fuerzas puedo salvarme a mí mismo y vivir una manera de vida correcta. Y pasa el tiempo y nuestras acciones van demostrando que eso es una mentira. Porque nos vamos dejando llevar por malas actitudes, por malos comportamientos, por una vida moral, ya no digo doble, sino ya más que doble, de infinitas caras. Porque con una persona soy así, con otra soy así, y así voy mutando, y al final ya no sé ni quién soy, pierdo mi identidad. Creyendo que yo solamente necesito mi fuerza y mi conocimiento. Qué importante, querido hermano, es que nosotros, para vivir el reino de los cielos, le demos su lugar al Señor en nuestra vida. Y darle su lugar, querido hermano, es reconocer que el Señor todos los días planta una semilla en mí. Ha plantado una semilla en mí y esa semilla va creciendo indiferentemente de lo que yo haga o no haga. El Señor va obrando. Esa es la fe.
Porque, querido hermano, cada vez que usted ora por alguien, cada vez que usted ora por una situación, una intención, usted está plantando esa semilla y Dios va obrando, aunque usted no lo vea, así como ese fruto. Que el dueño de la tierra no necesita estar velando esa plantación para ver si crece o no crece, va creciendo de manera natural. Tenemos que dejar, querido hermano, entonces, que la palabra de Dios crezca en nuestro ser. Ahora, hay un problema dentro de la vida espiritual, que nosotros no dejamos que esa semilla crezca. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos apartando del Señor bajo muchos aspectos. Y no vamos dejando que esa semilla vaya cayendo en tierra firme y llegando a donde tiene que llegar. Hay un salmo que a mí me gusta bastante, que de manera especial dentro del ritual para bendecir un hogar o un negocio, está ahí siempre presente. El Salmo 127. Y dice así: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no construye la casa, gracias a Dios había unos dos despiertos, los demás que en paz descansen. Si el Señor no construye la casa, mire la sabiduría de la palabra de Dios, querido hermano. Si al Señor no le dejamos ser Dios en nuestra vida, en vano es nuestro esfuerzo cotidiano. Usted que le gusta la perfección, usted que le gusta trabajar constantemente, usted que se esfuerza constantemente, yo creo que usted se ha dado cuenta que a pesar de todo el esfuerzo que usted haga, siempre falta algo. Siempre estamos inconformes. Siempre alguien nos va a decir, estuvo bueno, pero... Y es porque cuando nos movemos en parámetros netamente humanos, nunca nada es suficiente. Y es por eso, querido hermano, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Usted termina de construir su casa y le va a decir al arquitecto, está hermosa la casa. Pero ¿sabes qué? Cuando estabas terminando el segundo piso, me dio deseo de que hagas un tercero. Bueno, el arquitecto, si lo vemos en situación económica, decir, no importa, si le hago, si quiero un rascacielos, con tal que usted me dé lo que me toca, lo hago, ¿no? Pero dése cuenta, querido hermano, en el ámbito espiritual y en el ámbito de la vida de fe, nunca nos es suficiente las cosas de esta vida. ¿Por qué? Porque no estamos alineados a las cosas del Señor y no nos estamos alegrando con lo poco o lo mucho que el Señor nos está dando. El otro día una persona me decía, padre, ¿qué vamos a hacer ahora con esta crisis económica? Yo le digo, ¿sabe qué? Esta crisis económica y todo lo que estamos viviendo es hermoso. Y a ratingo me peló los ojos, ¿no? Este está loco, ¿no? Le digo, es hermoso porque cuando tuvimos tanta plata y tuvimos tantas libertades y tantas cosas y tantos beneficios, no supimos utilizarlo y no supimos estar en la presencia de Dios. Y ahora que estamos en vacas flacas, lo único que verdaderamente queda y permanece es lo que siempre ha estado, la palabra de Dios. Y no le gustó que le diga esto, porque al ratito me dijo, ¿y cómo vamos a hacer con los dólares? Fíjese, querido hermano, hemos tenido espacios de bonanza, de muchas riquezas, no solamente económicas, y no lo supimos utilizar. Porque incluso nosotros sabiendo, querido hermano, y esto es bíblico, sabiendo que siempre hay épocas de vacas flacas y vacas gordas, no hemos sabido ahorrar. Hemos comenzado a gastar y a gastar y a gastar y a gastar hasta lo que no tenemos. Ahora que estamos en tiempos difíciles decimos, ¿no? ¿Y dónde está todo mi sueldo? Claro que sí. No lo supimos administrar. Y esto va a ser siempre así, querido hermano, si nosotros no sabemos buscar primero lo que es más importante, el reino de los cielos, y reconocer que el Señor toma la iniciativa. El Señor toma la iniciativa, querido hermano. Y es por eso que la semilla ya está plantada en cada uno de ustedes. Ahora, es importante, querido hermano, es importante que usted pueda comprender, que viene a ser el segundo punto, ¿qué hago yo con esa semilla que el Señor ha plantado en mi vida? Estoy buscando yo regarla, darle lo que le corresponde para que crezca y dé mucho fruto.
es que, queridos hermanos, la fuerza del mensaje proviene en dejar que la semilla haga su obra en mí. Yo no sé si usted ha caído quizás en la tentación o no ha caído, pero puede que caiga, que a veces nos gusta el mensaje de la palabra de Dios cuando el sacerdote grita fuerte, ¿no? Y mientras más grita fuerte, qué hermoso el mensaje, Padre, ¿no? Cuando le salía el gallo ahí, cuando gritaba fuerte y decía, esa es la palabra de Dios, ¿no? Y vamos como nosotros poniendo parámetros. Si el Padre no gritó fuerte, no estuvo buena la palabra de Dios. O si no oró harto, no estuvo buena la palabra de Dios. Como que siempre vamos mirando de manera externa lo que puede hacer la palabra de Dios y no aquí de manera interna. Ya usted ha recibido la palabra de Dios, hemos leído el Evangelio, ustedes estaban aquí presentes, ¿sí o no? ¿O es que se han ido para el baño? O para otro lado a tomarse un somo allá afuera. ¿Estaban aquí, sí o no? Ya ustedes han recibido la buena noticia. La semilla ya ha sido plantada. Y aquí, querido hermano, todo va a depender de cómo usted permite que esa semilla comience a plantarse en todo su ser. Indiferentemente si yo grito o no grito. Porque lo único que yo vengo a hacer aquí, querido hermano, es darle, yo digo, es como el pescador, poner el anzuelo. Poner el anzuelo para que usted se enganche y usted desee vivir a profundidad la palabra de Dios. Porque lo que yo pueda decir aquí, aunque en la mansión nos damos el lujo de predicar media hora o incluso más, porque aquí a la hora de la verdad nosotros tenemos lo que se llama a la antigua un reloj de arena, ¿no? Y lamentablemente, como hay goteras todavía en el Pawichi, le entró agua al reloj de arena y por eso el tiempo nosotros no lo vemos, ¿no? Podemos terminar aquí a la 1, a las 2, a las 3. Yo sé que ustedes ya están en la tacuara ahí de un lado para el otro lado, pero nosotros seguimos, ¿no? Aunque nosotros nos demos ese lujo, querido hermano, de predicarle aquí una media hora, todo va a depender de cómo usted acoge esa buena noticia. Y no se quede con las cosas externas. No se quede con lo que están viendo sus ojos. Quédese con algo más profundo, con lo que la palabra de Dios está haciendo aquí en su interior. Porque eso es lo que importa, querido hermano, porque usted se va a ir de este lugar y está llamado a vivir esa palabra de Dios, esa promesa que Dios le ha regalado en este día. Y ahí ya no va a estar el padre gritón para decirle qué es lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, o cómo tiene que vivir o no tiene que vivir. Querido hermano, qué importante es que usted se enamore de esta buena noticia. Que usted deje que la fuerza del mensaje haga su efecto profundo en su ser. Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda a deleitarse cada vez que usted va a una Eucaristía, querido hermano. Que usted aprenda a deleitarse del mensaje que el mismo Señor le está dando. Porque uno de los momentos más preciosos que nos puede regalar el Señor es cuando se proclama la palabra de Dios, porque se considera que es Dios mismo que le está hablando a cada uno de nosotros. Mire usted, querido hermano, pero nosotros a veces, ¿cómo escuchamos la palabra? Obviamente, quizás la hermana o el hermano que leyó le faltó un acento, una coma o le salió un gallo justo en ese momento y nos quedamos con eso, ¿no? Ay, escuchaste a la hermana justo cuando dijo Sana le salió un gallo, ¿no? ¿O viste cómo lo pronunció? Oiga, ¿a qué colegio habrá ido? No lo está pronunciando bien. Nos quedamos con las cosas externas y no dejamos que la buena noticia llegue como debe que llegar. Es por eso entonces que yo le pregunto, querido hermano, ¿usted deja que la semilla del Señor sea plantada en su vida, sí o no? ¿Ah? Ya con miedo me respondieron, ya padre, no nos grite. ¿Usted deja que la semilla del Señor, de su palabra, sea plantada en usted, sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, querido hermano, si usted la está dejando, deje que esa semilla recorra todo su ser para que usted dé fruto en abundancia. Ahora, para dar fruto en abundancia, querido hermano, es importante, vuelvo y repito, es importante que nosotros tengamos ese deseo de vivir el reino de Dios. Querido hermano, el Señor cuando nos invita a vivir en santidad, cuando nos invita a vivir en su presencia, es que todas las cosas se alineen, que todas las cosas engranen en el Señor. No solo su día domingo de misa, sino ahí
su ámbito laboral, ahí donde usted se mueve, donde usted camina, donde usted ejerce su cotidiano vivir. Porque Dios le está pidiendo que no solamente usted dé fruto en abundancia, querido hermano, sino que también usted, por la gracia de Dios, pueda ser esa herramienta para poner semilla en otras personas, esa semilla de la fe en otras personas que lo necesitan. Pero nosotros, ¿cómo reaccionamos ante la vida cotidiana, querido hermano? ¿Sabe qué? Yo digo, ¿cuáles son las semillas que estamos plantando en estos días? Estamos plantando la semilla de la incertidumbre, del miedo, de la desesperación, de la ira. Esas son las semillas que estamos plantando, porque donde vamos y nos sentamos, solamente hablamos de las cosas negativas. ¿Te fijaste lo que pasó el otro día? Y nosotros, como aquí en este país somos, le digo, tenemos más contacto que el presidente, porque así somos, ¿no? Te cuento que tengo un contacto buenísimo de allá, desde lo más alto de los rangos, ya no le alcanzan las líneas para ponerle aquí en el hombro. Y me contó esto, no contés a nadie, solo para mí y para vos. Y cuando acordamos salió en El Deber, ¿no? Y esas son nuestras charlas, ¿no? Me han contado que de aquí a un mes ya no nos vamos a mover por bolivianos, sino por especies. Vos tenés que tener un chancho y lo cambiás por arroz, y si no hay... Y la gente comienza a fatigarse, ¿no? ¿Cómo llega a su casa? Ay, hijo, me han contado doña Juanita que su contacto es el tal y que dice que de aquí a mañana no va a haber tal cosa, los mercados reventados. Porque doña Juanita había sido dueña de otro periódico y lo publicó también. Y una desesperación brutal, querido hermano. Las iglesias se vacían, porque más nos preocupan las cosas de esta vida y las cosas materiales. No me han dicho que están haciendo cola a tal lado porque aquí a 2 días se va a acabar. Me voy a ir, no sé para qué sirve, pero voy a hacer la cola. Y así vamos viviendo, querido hermano. Y dejamos de vivir el reino de los cielos. Nos vamos preocupando, que por cierto no digo que está mal, pero cuando no tiene un equilibrio, cuando Dios no está al medio, al centro de nuestra vida, le digo, como dice el Salmo, todo es en vano. Hoy el Señor te invita, querido hermano, a que nosotros pongamos orden a esas cosas. A que usted sepa frenar ese lenguaje de calamidad, donde todo es negativo, donde todo es malo, donde todo es tristeza, donde todo es desesperación, donde todo es angustia. Querido hermano, el Señor está en medio de usted. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, que el Señor sabe, antes que nosotros le expresemos, sabe nuestras necesidades, mejor que nosotros. Y eso no es todo, porque va relatando el evangelista San Mateo que el Señor viste a los animales, le hace dar fruto a las plantas sin ningún esfuerzo y sin ningún merecimiento, se lo da. Ahora, ¿cuánto más se lo va a dar a sus hijos, que son cada uno de ustedes, querido hermano? ¿Por qué se preocupan y se fatigan por lo que ya es de ustedes? Porque de ustedes es el reino de los cielos. Pensé que no me habían escuchado porque me respondieron al comienzo unos 2 y otros despertaron. Bueno, vamos a aplaudir, no sé qué dijo el Padre. De ustedes es el reino de los cielos, querido hermano. Y si de ustedes es el reino de los cielos, ¿qué es este mundo para ustedes? Es un tesoro que el Señor les ha dado, y más que eso, nunca les va a faltar nada. Usted ve en esta tierra, querido hermano, está comiendo una mandarina y por su flojera la tiró la mandarina ahí al patio, cuando acordó ya tiene un árbol de mandarina. Por flojera, no por gana. Mire los frutos que nos da el Señor. Estamos en una tierra prometida donde emana verdaderamente la leche y la miel. Gracias a Dios todavía no hay tantas cosas sintéticas. Si usted desea una miel verdadera, la va a pillar. Hay tantas cosas, querido hermano, tantas riquezas, pero no vemos eso, vemos la calamidad, vemos lo negativo. Y nos dejamos desesperar por eso y perdemos la paz que el Señor nos ha regalado. ¿Usted cree, querido hermano, que cuando el sacerdote en la misa le dice la paz esté con ustedes, es gusto y gana del Padre nomás para rellenar un pedazo de la misa? Es Dios mismo que le está diciendo a usted, la paz esté contigo. Y algunos respondemos, con el espíritu, ¿no? Mala gana todavía, y aún así el Señor nos lo da. Querido hermano, póngase en sintonía con el Señor y verá usted las maravillas de Dios manifestarse constantemente. Amén. Amén.
Regálele un fuerte aplauso al Señor, querido hermano, en este día, que nos invita a vivir el reino de los cielos en abundancia.